La gente se está conectando en este momento. Voy a empezar con un par de frases que tengo por acá para el día de hoy. Primera, muy básica. Quien no sabe para dónde va, cualquier medio de transporte le sirve. La segunda frase que les tengo hoy es, hoy no vinimos solo a aprender técnicas, vinimos a transformar la forma en que nos conectamos, influimos y generamos valor real en cada conversación de ventas. Vamos a empezar nuestro reto. Hoy vamos a tener una charla muy interesante. Pero ustedes saben que yo siempre hablo de que hay que empezar con una energía vital pero muy alta. Y siendo las 2 de la tarde, mucha gente apenas acabó de almorzar, otros de pronto ya tienen un poquito de sueñito y todo. Entonces debemos elevar nuestra energía vital. Solo con la energía vital vamos a poder estar enfocados y recibir toda esta información. Entonces lo que les voy a pedir es algo muy sencillo y muy básico, demasiado básico. Vamos a ponernos de pie, a colocarnos de pie y simplemente vas a saltar con la puntica de los pies, vas a saltar, vas a saltar. Eso es, vas a saltar. Salta, salta. Vamos a elevar esa energía vital. Eso es. Y vamos por 10 más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, sigue de pie, sigue de pie, sigue de pie, eso es. Sigue de pie. Ojo, ojo con esto. Vas a bajar, a hacer una sentadilla y vas a llevar las manos al frente. Sería esto. Y vuelves acá. Listo, 3, 2, va. 1, eso es. 2, excelente. 3, va. 4, eso es. 5 y se queda 5 segundos ahí. 5, 4, 3, 2, 1 y te paras. Muy bien. Y ahora, último, vamos a hacer un pequeño skipping, que sería esto. De ahí levante la rodilla lo más que pueda, es decir, a este ángulo. No acá, sino acá. ¿Listos? 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a sentarnos. Diana, hay que hacer más ejercicio. Muy bien, eso es. ¿Por qué es vital esto? Recuerde que cuando no llevamos oxígeno a nuestro cerebro de forma adecuada, se bloquea la corteza prefrontal. Y cuando la corteza prefrontal está bloqueada, menos entendimiento, menos comprensión, menos estrategia, menos racionamiento. Y necesitamos todo eso para poder aplicar adecuadamente toda la información que vamos a recibir el día de hoy. Déjenme un segundito, yo miro por acá a ver quiénes están. Lin ya entró, Yuri, José, Gonzalo, Diana Naranja, Claudia. Muy bien. Falta una cantidad de gente, son como 18, 17, 18. Pero bueno. Bueno, bienvenidos para todos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar el reto. Y este reto, vamos a empezar con unos conceptos de neuroventas muy interesantes para que puedan aplicar el reto. El reto lo vamos a comenzar el próximo lunes como reto. Y hoy vamos a dar una cantidad de información bien interesante. Antes que todo, eh, les voy a contar una pequeña historia mía. Una pequeña historia que tiene que ver con enfoque. Desde muy niño, desde yo muy niño, yo la tenía clara. O sea, enfoque es tenerla clara. Yo quería ser entrenador. Quería ser
quería ser dueño de un gimnasio, no solo entrenador, ser dueño de un gimnasio. ¿Sí? O sea, eso es el enfoque. Una cosa es ser entrenador y otra cosa es quería ser el dueño de un gimnasio. Y como todo desde muy niño, y estoy hablando de unos 8 años, empecé haciendo aparatos de gimnasio con cemento, con tablas. Mi primer gimnasio lo tuve en la terraza de mi casa, para la edad de 14 años. Mi papá me regaló algunas mancuernas. En el colegio, cuando yo salí del colegio y empecé en la universidad, lo que hice fue crear proyectos para colegios, urbanizaciones y todo, mostrándole un proyecto donde íbamos a montar un gimnasio. Muchos colegios, el colegio donde yo estudié, les gustó mucho, les pareció muy interesante, pero me dijeron que no tenían la plata. Y el proyecto era para que el gimnasio fuera autosostenible. Pero yo nunca perdí el enfoque. Hablamos de enfoque, nunca perdí el enfoque. Terminé la universidad y durante la universidad yo empecé a entrenar en el gimnasio de la universidad y algunos profesores me vieron que yo era de los poquitos que estaba metido hacia el área del gimnasio, porque otros compañeros estaban para básquetbol, fútbol, natación, otros deportes. Y habíamos 2 o 3 máximo que nos gustaba el tema del gimnasio. Una de esas profesoras trabaja en gimnasios y me dio la oportunidad de trabajar en un gimnasio. Mi primera, digamos, pinito en un gimnasio, haciendo reemplazos en un gimnasio muy importante o de mucha alta categoría que había acá en Medellín. Estuve un año ahí haciendo prácticas, seguí estudiando y luego esa misma profesora me recomendó para un gimnasio que queda en Bello, Antioquia. Y allí estudié aproximadamente 4 años, pero yo nunca perdí el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Ser dueño de un gimnasio. Y mientras que yo trabajaba en ese gimnasio, era muy pegado a los dueños, aprendiendo de ellos, no solamente del tema gimnasio, sino aprendiendo la parte administrativa y cómo funcionaba el gimnasio. Después de tanto tiempo, yo veía una brecha muy grande entre ser entrenador y ser dueño de gimnasio. O sea, la brecha era gigante, gigante. Y tomé la decisión de irme para España. ¿A qué? A conseguir dinero para venir y montar un gimnasio. Entonces, mire que ya habían pasado varios años, pero el enfoque nunca lo había perdido. El tiempo que estuve en España, que fueron aproximadamente 2 años, no fue todo lo esperado y regresé. Y regresé a un gimnasio que queda por el estadio, que ya no existe, se llamaba El Uros, y empecé a trabajar ahí como entrenador. Y aunque quería, no había perdido el enfoque, sí veía todavía muy grande la brecha entre entrenador y dueño. Pero vi una oportunidad, que por esa época apenas estaba arrancando la moda del cycling, que en esa época se llamaba spinning. Y lo que hice fue que yo veía a los 2 o 3 profesores que estaban dando clase y yo me pegaba a ellos. Y yo veía sus errores, sus fortalezas, y yo notaba, y por acá me puede sonar la flauta. Cuando llegó una certificación de cycling, lo que hice fue certificarme en cycling. El enfoque no lo había perdido, ser dueño de un gimnasio. Y empecé a dar clases y luego empecé a hacer reemplazos de esos profesores que salían a vacaciones. Y como yo en un cuaderno tenía fortalezas y debilidades de cada entrenador, cuando hacía el reemplazo, la sacaba del estadio. Cuando ellos regresaban, ya la gente quería conmigo, pero yo no tenía la oportunidad. Y como no había perdido el enfoque, vi una oportunidad diciéndole a la jefe de ese gimnasio que había un espacio en blanco, que si me permitía montar una clase ahí, que no me tenía que pagar, que yo buscaba a la gente de afuera y que me los dejara entrar la primera vez gratis y que después cerruchábamos. Si ellos seguían, la mitad para ellos y la mitad para mí. Y eventualmente así sucedió. Entonces empecé a crecer mi clase. Y yo tenía una clase que era a las 9 de la mañana, era un horario fuerte, difícil. Y ahí había clase de 6, 7 y 8. Los de clase de 8, que yo ya había reemplazado a ese profesor, empezaron a pasarse para la clase mía de 9. Hasta que esa clase quedó sola, ya la gente iba a mi clase. Entonces el hombre soltó esa clase. Y entonces yo cogí clase de 8 y 9. Pero vi que se me separaban la gente, unos a las 9 y otros a las 8. Entonces lo que hice es cerrar la de 9 y quedarme con la de 8. ¿Qué pasó?
que los de 7 que estaban con el otro profesor se me fueron subiendo para las 8. O sea, estaba haciendo muy bien mi trabajo, el enfoque, hasta que el hombre le tocó soltar la clase de 7 porque ya no le estaba yendo gente. Entonces cogí la de 7 y la de 8 y él se quedó con la de 6. Y pasó exactamente lo mismo. Los de 6 se pasaban para las 7 hasta que lo saqué. No lo saqué porque lo quería sacar, sino que hice muy bien mi trabajo. La cosa es que fui cogiendo fuerza y una vez una señora que iba a mis clases, pasó un tiempo, me recomendó para que fuera a dar clases a otro gimnasio, que era solo de cycling. Yo fui allá y para redondear el rollo, no quiero adelantarme, cuando llegué allá, a los 3 meses, me convertí en el dueño de ese gimnasio. Ya había logrado mi meta, el enfoque nunca lo perdí. El camino porque lo logré fue muy diferente al que yo esperaba, pero al fin y al cabo logré la meta. ¿Por qué quiero contarles esa historia? Porque muchas de las falencias a la hora de vender es que no tenemos enfoque. Un día creemos que es una cosa, al otro día queremos es otra, y lo que hacemos es desviarnos y desviamos esa energía y al final no logramos los objetivos que queremos. Entonces yo les cuento que yo estuve en el campo de ustedes, en donde no tenía conocimiento de ventas, digamos que logré ciertas metas, logré mi objetivo a través del enfoque, pero cuando fui dueño de gimnasio, no gestionaba bien el tema de las ventas, no lo gestionaba bien y era demasiado empírico. Entonces, digamos que por mucho tiempo sostuve el gimnasio de forma muy empírica que me generó muchas dificultades. Entonces, yo sé que es tener un gimnasio o una empresa, pero no tener estrategias puntuales para maximizar el potencial de las ventas. Lo aprendí con el tiempo. Esa es la historia que tengo para contarles, para hacer esta introducción de la importancia de tener enfoque y tener herramientas muy puntuales, extraordinarias para lograr las metas. Y es exactamente lo que le pasó a mi compañero, algo muy parecido también. Entonces, ¿quién mejor que él que nos cuente su propia historia? Porque nadie cuenta mejor la historia que la que cuenta uno mismo de uno. Entonces, le doy la bienvenida a mi amigo Darwin Vargas, que nos va a contar su propia historia. Hola Alex, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que este horario sea muy conveniente para ustedes y que podamos hacer un gran aprendizaje durante este tiempo que vamos a estar. Vamos a estar aproximadamente hasta las 3:15 aproximadamente, ¿te parece, Alex? Sí, Tresquinte, vamos a Ok, tratar de ser muy... entonces, cuando nosotros hablamos de este enfoque, del enfoque que vende, del enfoque que transforma y de la mentalidad y la acción comercial, y Alex nos contaba su historia, pues cada uno de nosotros tiene una historia y yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, es si alguna vez usted ha tenido tantas ganas de vender, o sea, tantas ganas de vender, que hace de todo, menos vender. O sea, hay ocasiones donde nos ha pasado eso, donde dice, ¿y cuál sería la razón o si he tenido tantas ganas de vender y que empieza uno a hacer de todo y al final se da cuenta de que lo que no tiene es enfoque? Entonces, quiero contarle lo siguiente. Yo fui director comercial de un concesionario de Chevrolet, pero cuando yo llegué no había ni un equipo comercial, o sea, no había ni una sola persona. El concesionario era absolutamente nuevo, no habían vendedores, cero vendedores, no había estructura, no habían ventas. Y lo que me dijeron fue, Darwin, hay que construir de cero el equipo de ventas. Y eso dependía de quién, dependía de mí. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a reclutar gente, pues con toda la actitud que uno tenía, dice, voy a reclutar gente, vamos a meterle toda la energía y la ficha. Y lo que empezamos a hacer fue entrenamientos donde empezamos a diseñar promociones, decoramos el lugar que se viera bien bonito, aprendimos a hablar con el producto, con el tema del producto, con pasión y con toda la entrega del mundo, porque uno cuando se enamora de un producto, pues empieza a entregarle toda la emoción y demás. Pero había algo que estaba pasando y era que no vendíamos absolutamente nada. O sea, promociones, decorábamos el sitio, aprendimos a hablar del producto, pero no vendíamos absolutamente nada.
Y recuerdo una semana en particular que atendimos en esa semana más o menos unos 50 clientes o 50 personas, por decirlo así de alguna manera. Y adivina cuántas ventas cerramos. Cerramos cero ventas. Cero ventas, ¿sí? Nosotros nos esforzábamos, yo me esforzaba, mi equipo se esforzaba, pero sentíamos que no avanzamos. Y ahí nos dimos cuenta de algo duro. Teníamos energía, pero no teníamos enfoque. O sea, energía, pero no teníamos enfoque. Entonces, en ese momento empezamos a cambiar la estrategia, pero empezamos a cambiar la estrategia todos los días. Alex, todos los días cambiábamos la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que no entendíamos que no había proceso, no había claridad, pero ¿saben qué tenía yo de mi parte? Presión y sentía frustración. Hasta que una vez en una reunión, recuerdo, del equipo, uno de los muchachos o los chicos del equipo me dice, Darwin, tú cada día nos dices que hagamos algo diferente. Así que dinos exactamente qué es lo que quieres. O sea, dinos qué es exactamente lo que quieres. Y eso me dejó pensando y dije, ¿cuál será esa razón o qué será lo que realmente quiero? Porque uno podría decir es ventas lo que estoy buscando. Pero ese día recuerdo haberlo pensado durante la noche durmiendo, bueno, pues, pensando durante la noche, dice, y me di cuenta de una cosa y era que no teníamos un sistema, no teníamos un proceso y no teníamos un método, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó allí? Empezamos a organizar paso a paso y empezamos a definir objetivos por día, creamos guiones, protocolos de atención y reglas de seguimiento. ¿Y saben qué pasó en poco tiempo? Pues empezamos a vender. ¿Por qué? Porque como el equipo había empezado desde cero, entonces empezó a convertirse en uno de los mejores equipos porque empezamos a tomar esos guiones y toda esta información. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque tú también puedes estar en este momento de la siguiente manera. Puedes tener muchísimas ganas, puedes tener toda la actitud del mundo, pero si no tienes una dirección clara, entonces créeme que a nosotros muchísimas veces nos pasa. Entonces, lo que quiero decirte, arrancando este momento, es que sin enfoques, no, o sea, si no te enfocas, no hay una venta sostenible, no existe una venta sostenible. Y una energía mal enfocada, o sea, una energía sin estructura, se convierte en frustración. Entonces, vamos a buscar en este orden, en esta estructura que les vamos a dar, en este trabajo que vamos a hacer durante estos 21 días, vamos a buscar la forma de que tú dejes de improvisar y empieces a vender es con enfoque, porque todos somos súper improvisadores, o sea, créanme que sí. Y pareciera que nos dan un enfoque y una dirección, pero esa dirección no la obtenemos en cuenta, Alex. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué te parece, Alex? Súper, súper. Antes de empezar, quiero empezar con algo real para que entiendan todo lo que vamos a explicar, pero con algo real. Resulta que nosotros nos sentamos en la época de la pandemia y creamos este producto, Neuroventas. Hicimos unos videos y todo y se vendió una plataforma por ahí en España, ¿cierto? Y fuimos Ujú. mejorándola. Entonces estamos hablando de enfoque. Cuando decidimos lanzar este que estamos haciendo en este momento, tuvimos unas medidas, unos objetivos claros delta. El tema es que en el Zoom pasado, el del próximo miércoles, entraron 42 personas. 42 personas. Y a través de estrategias y todo esto, hoy logramos el 40% de cierres. El 40% de cierres. En este momento en el grupo hay 17 personas. El 40% son 16.8. ¿Por qué se logró algo tan sencillo, aunque es algo básico? Pero porque una estructura, hubo una estrategia, hubo una planificación. No fue algo improvisado, que lo que estábamos explicando, que a veces mucha energía
y se desgasta porque no tiene estructura, no tiene una cantidad de cosas. Y mucho de esto se logró por algo que vamos a explicar más adelante, que tiene que ver con la confianza, con la confianza. Entonces, Darwin, quería dar esta pequeña introducción para que entendieran que acá, en estos procesos, también hacen parte de toda una metodología y un proceso que no tenemos solamente con este producto, sino con otros productos y talleres y todo lo que hacemos nosotros. Vale, súper, Alex. Hola, Diana. Ahora sí los saludo a todos. Cristian, José Herbey, Nati, usuario de Zoom, Gonzalo, Claudia, Lynn y Yuri. Diana, no nos vemos desde qué, de Cartagena, ¿cierto? Ok, Es de Cartagena, así es. ok. Es que tuve el gusto de compartir con tu empresa un taller súper genial. Yo llegué vuelto nada negro, llega uno de allá de ese Cartagena, pero buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces. Hay un tema que tiene que ver con las estadísticas y recuerden que esto es enfoque comercial al 100, entonces quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Estadística número uno. El 80% de las ventas requieren al menos 5 seguimientos. Escucha esto, ¿sí? Al menos 5 seguimientos. Yo tengo un cliente, o sea, les voy a decir lo siguiente, estoy esperando cerrar un negocio de que es el negocio más grande que yo he hecho desde que he empezado a trabajar. O sea, te estoy hablando del 2010 y es un negocio que le he venido seguimiento. Y ustedes se preguntarán desde cuándo le he venido haciendo seguimiento. Se lo he venido haciendo desde septiembre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, van a ser 10 meses. Pero nos hemos reunido 4 veces, ¿sí? O sea, y hay algo que no depende de mí antes para cerrar el negocio. Esa es la razón por la que, digamos que no se ha cerrado aún el negocio. Hablo con el cliente en la cuarta vez y ya está en proceso de algo que necesito que haga antes de que nosotros entremos. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, no se desespera uno por cerrar un negocio así el negocio sea grande, porque necesitamos hacer seguimiento, pero hay un dato más importante, que el 44% de los vendedores se rinden después del primer contacto, ¿sí? Porque siente uno que como no cerró el negocio, entonces dice, ah, pero dos, tres, cuatro, miren, yo de donde lo aprendí las ventas, lo aprendí de una metodología estadounidense, donde decía que uno no cierra negocios en el primer contacto. Y yo no podía entender eso. O sea, yo no, a mí no me daba porque yo quería, era cerrar el negocio. Trabajé con Genfar, trabajé con Chevrolet, con Johnson y Johnson, con diferentes empresas. Y en todas estas empresas yo siempre buscaba era cerrar el negocio desde el comienzo, o sea, desde que arrancaba. Luego entendí que hay negocios que tienen un tiempo más largo para cerrar. Y si estamos hablando de B2B, o sea, estamos hablando de negocio a negocio, pues es mucho más estructurado porque necesito conectarme con el que cierra el negocio, con el que hace, toma la decisión y tener claro si tiene el dinero para cerrar el negocio. Sí, eso es súper claro. Pero hay otra estadística que dice que el 50% del tiempo de los vendedores se pierde en un prospecto que nunca va a comprar. O sea, esto es más aún. O sea, piensa en lo siguiente, dice, le estoy metiendo todas las ganas, todo el esfuerzo, toda la berraquera, toda la actitud a alguien que no te va a comprar. ¿Sí? Entonces, ahí quiere decir que no es falta de esfuerzo, sino es falta de enfoque. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si esta persona me va a comprar o no? Nosotros los humanos vendedores tenemos oídos selectivos y el oído selectivo es, yo le digo a Diana, Diana, si es por dinero, no hay problema. ¿Sí? Entonces yo selectivamente asumí que Diana tiene plata, pero nunca se me ocurrió preguntar realmente si al finalizar este prospecto va a ser una compra o no. Entonces hay muchas técnicas allí que ayudan a uno a identificar si el prospecto tiene el dinero para comprarte. ¿Por qué razón, Alex? Y esto es súper claro, nosotros lo hemos hablado muchas veces, no sé si tú me lo escuchaste, ¿te acuerdas una vez que estuvimos haciendo un taller para el Medellín? Y yo les decía, es que usted tiene que saber si el prospecto tiene el dinero para comprar o no. O sea, es que tiene que saberlo. Pero de atrás de nuestras cosas de atrás, alguien nos dijo a nosotros, no le pregunte a su tío, ¿sí?
Sí, va a retroceder un poco para que lo entendamos. Cuando nosotros éramos chicos y llegaba el tío con el carro nuevo, entonces uno llegaba y le decía, tío, ¿cuánto te costó el carro nuevo? Sí, más o menos era el concepto de un niño de 10 años, 12 años. Y entonces la mamá de uno le decía, no pregunte eso. Entonces como que te daba miedo hablar del tema de dinero. O sea, casi que les puedo decir que a veces pareciera un tabú hablar de plata. O sea, si usted dice, tengo 1.000.000.000 en la cuenta, uy, pucha, o sea, pareciera que es como un tabú, algo sucede entre nosotros para que lo entendamos. Entonces, puede ser que no le preguntamos al prospecto y nuestros oídos selectivos lo que hacen es buscar la mejor solución. Entonces, en ese orden de ideas, eh, no encontramos el que tenga el dinero para comprar. Otra estadística, el 92% de los vendedores se rinde después del cuarto contacto, ¿sí? Recuerden, al menos 5 seguimientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si me rindo al cuarto, quiere decir que el 80% de los clientes dicen que sí entre el quinto y el 12º acercamiento. O sea, en B2C, que viene siendo business, o sea, de los negocios que nosotros le vendemos al consumidor final, puede que sea más rápido porque es más ágil el cierre del negocio. Pero de negocio a negocio es más complicado que haya un cierre rápido entre la segunda y la tercera, entre la segunda y tercera cierre. O sea que yo debería hacer que si yo soy director de un equipo comercial o si tengo mi equipo, soy fuerte con esto, debería ver qué sucede en el cuarto, entre el quinto y el 12º contacto para poder evaluar el cierre, ¿sí? De acuerdo a ese acercamiento. Y hay otras estadísticas que nos dicen que el 60% de los compradores dicen no 4 veces antes que decir que sí. Nosotros durante el transcurso de este tiempo, y si nos han escuchado ya Alex y demás, una de las cosas que hablamos es el presente. Si han escuchado a Alex, habla mucho de mindfulness y han escuchado mucho de, pues es que cuando uno conecta toda esta información es muy poderoso. Dice, si yo estoy presente con el cliente y el comprador normalmente dice que no 4 veces porque está intentando convencerse de no comprar. El tema es llevarlo al sí. Entonces, eso tiene que ver mucho con la persistencia, que viene siendo la estrategia clave para el cierre de ventas. El 80% del éxito en ventas es mental y solo el 20% es técnica. En la sesión anterior, nosotros estuvimos hablando de estos dos componentes, de la parte técnica y de la parte mental. Si no lo recuerdas, si quieres, chécate el video de lo de atrás y te vas a dar cuenta que hablamos de la parte técnica y de la parte mental. La diferencia es en la actitud, no en el producto. Y el último dato que les quisimos traer para que lo entendamos es que el 70% de los compradores normalmente han decidido trabajar con un vendedor que les enseñó algo nuevo sobre su negocio, algo nuevo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no ganan los que solo venden, ganan los que agregan valor. Fue una de las razones por las que les pedimos que nos siguieran en LinkedIn. ¿Qué es lo que sucede? LinkedIn es una de las redes más profesionales de todas las redes que existen y es por la que yo de alguna manera genero más atracción de clientes y es por donde generamos más valor, digamos en el caso mío. El caso de Alex, Alex, creo que tú estás más en el tema de Instagram y creo que en el tema de Facebook, si no estoy mal. Pero entonces quiero que entiendan que cada uno de nosotros, dependiendo del sector en el cual se desenvuelve, pues tiene que tener y agregar valor. Y LinkedIn es una de esas. Entonces, ¿qué pasa con estas estadísticas y por qué les traemos estas estadísticas? Porque las estadísticas en ventas no son números, no son números. Son advertencias disfrazadas. ¿Qué quiere decir esto? El que no mide, no mejora. El que no mejora, desaparece. ¿Sí? Entonces, cuando lo empezamos a entender de esta manera, yo recuerdo cuando Alex hiciste el ejercicio, ¿te acuerdas este ejercicio que haces de retroceder en el tiempo y ver cuántos son tus ciclos de cierre y demás? Eso está buenísimo porque yo puedo identificar qué está deteniendo, qué obstáculos se están presentando en el camino y hacia dónde puedo avanzar. ¿Sí?
Entonces, en ese orden de ideas, queremos hacer un siguiente ejercicio, ¿sí? Queremos preguntarles, ¿qué te impide vender más? ¿Hay algo que te está impidiendo vender más? ¿Hay algo? O sea, ¿qué es lo que le impide vender más? Y si tienes una técnica o una actitud que te frena, ¿sí? Pero para hacer este ejercicio, Alex, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No te Bueno, parece que lo deberíamos hacer? lo que vamos a hacer es, digamos, por grupos, habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, 8 personas, grupitos de dos, y que se conversen sobre estas dos preguntas. Ok, entonces vamos a hacerlo en solo 5 minuticos nada más, 5 minutos. Vamos a abrir, mira, Diana queda con Gonzalo y Nati. Ok, aquí le vamos a abrir salas y la idea es que 4 salas o 3 salas. 4 salas, tres. Espérate porque hubo uno que quedó solito. Eh, ¿Cómo te fue, Cristian, con el ejercicio? Que me sorprendió mucho porque mi compañera y yo tenemos básicamente los mismos líos. Entonces yo dije, "Oh, con razón nos convocaron acá. Ah, Ok, bueno, ¿de qué se dan cuenta cuando ven un ejercicio como este? Súper sencillo, 2 preguntas básicas, pero a veces uno como que no entra en esas preguntas. Claudia, ¿de qué te diste cuenta allí? ¿Tienes apagado el audio? Disculpa. Que sí nos falta, bueno, al menos a mí sí me falta mucho de neuroventas, más que nada, porque yo pensé que yo no tenía un producto que vender, pero ahora me doy cuenta que sí tengo un producto que vender y tal vez soy yo misma la que se tiene que aprender a vender. Bueno, ¿Qué vendes tú, Claudia? bueno, yo hago terapia de hipnosis y tengo una compañía de limpieza de casas. Entonces, sí, sí lo necesito. Pensé que no, digo, esto me va a servir tal vez más adelante, eso, pero ahorita que lo estoy viendo y con lo que tú estabas diciendo y Alex que empezó a decir, me doy cuenta que sí, se necesita en todo momento las neuroventas. Mm. Ok, excelente. Cristian, ¿de qué te diste cuenta? Aparte de tu compañera que tienen lo mismo. de que no tenemos una técnica correcta para poder hacer las cosas. Y que Ok, no hay enfoque, y que no hay enfoque. vale, buenísimo, Cristian. A ver, José Bey, ¿de qué te das cuenta? Hola, Darwin, buenas tardes y compañeros, buenas tardes. Bueno, me doy cuenta también de lo mismo que es algo como un común denominador entre todos, el enfoque. Porque uno de pronto tiene la estrategia, tiene la técnica, pero no está enfocado. Entonces,
quiere hacer tantas cosas como vos mismo lo dijiste ahora, que al último no resulta haciendo lo que realmente tiene que hacer, que es vender. Eh, me- Se me hizo muy parecido a el ejercicio que hicimos que día de los números, donde la primera vez pusiste todos los números ahí revueltos y cuántos alcanza a mirar. ¿Por qué? Porque no sabíamos la técnica que era dividirlo por cuadritos y el uno está aquí, luego sigue el otro y ta, ta, ta. Sí, entonces de eso me doy cuenta, que no tenemos enfoque, no tengo pues el enfoque, no tengo la técnica y que hay que diseñar el plan para cumplirlo. Ok, excelente, buenísimo. Diana, ¿de qué te das cuenta? Bueno, en nuestro grupo sucedió algo muy particular y es que los tres nos dimos cuenta de algo y es que no es solo técnica y no es solo actitud, nos hace falta las dos cosas. Entonces, como estamos, bueno, no es que es técnica y uno se va por la técnica, no, pero es que es actitud y se va uno por el lado de la actitud. Entonces, cuando tú tratas de enfocarte o en uno o en lo otro, pierdes el enfoque de lo que realmente tienes que hacer. Ok, súper, vale, válido. A ver, Gonzalo, ¿de qué te diste cuenta? Pues me di cuenta, Darwin, buenas tardes, de que la verdad yo estoy confundido. Pues yo veo que a mí me faltan las dos, o no sé si me faltarán. La verdad, es un tema que tengo que entrar a profundizar porque yo llevo 20 años, más de 20 años con una empresa que ya estoy cerrando y tengo producto, lo tengo. Pero la verdad, Darwin, no sé, la verdad estoy confundido con ese tema. Ok, no hay problema. Para eso estamos. Ok, listo, perfecto. Nati, ¿de qué te diste cuenta en este ejercicio? Hola, igual que Diana, que estuvimos en el mismo grupo, era que nos hacía falta ambas, la actitud y como mucho enfoque, o sea, no, como que no sabemos en qué estamos fallando haciendo como el tema en las ventas. Entonces, como que dijimos, bueno, y si, o sea, estamos haciendo las dos, pero entonces en qué estamos fallando, que no nos está funcionando el proceso. Yo digo que yo pienso que es mucho enfoque, estar enfocados en, en hacer eso, sino que a veces nos desesperamos en venda, 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 pero ¿por qué? Pues es el desespero de querer vender y cuando nos desesperamos no lo logramos. Ok, ¿y ese desespero te lleva a vender más, Nati? No, por eso es eso, el desespero de querer vender no lo logramos. Ok, súper entendible. A ver, Yuri, ¿de qué te diste cuenta? Lynn, ¿de qué te diste cuenta de este Ya, ejercicio? listo, Ok, ya. Bueno, ando por acá en la calle, entonces tenía cámara apagada. Sí, o ok. sea, realmente nos falta, o sea, bueno, me falta, hablo en nombre propio, o sea, más enfoque y una metodología como que tú digas, hablaba mucho de como de la agenda y sí, porque tú puedes tener de pronto, como tú decías, listo, el método, claro, o sea, como una especie de manual para hacerlo y que te funcione, ¿no? O sea, muy enfocado en lo que tú decías, 80% es mentalidad y 20% es como la metodología que desarrolles. Entonces creo que también el enfoque y trabajar mucho la mentalidad. Ok, buenísimo, Yuri. Y Lynn, Hola, buenas tardes. Pues creo que coincido mucho con los compañeros. que Me falta enfoque y analizar como que las técnicas que debo utilizar para conseguir esas ventas. ok, vale, buenísimo. Durante el transcurso de los videos que ustedes van a tener varias técnicas distintas, ¿vale? Y van a tener varios audios distintos y van a tener, ahorita explicamos cómo funciona eso. Pero, miren, yo habiendo pasado por
Venga, les digo, yo he pasado por Johnson y Johnson, Unilever, Genfar, y creo que alcancé donde lo aprendí fue en Chevrolet. Pero yo siempre creí en esas tres empresas hacia atrás que yo tenía técnicas de ventas aplicadas. O sea, siempre creí, o sea, yo cerraba negocios y yo decía, fue pucha, soy un duro porque estoy cerrando negocios, pero no tenía una secuencia de cierres de negocios, secuencia de cierres. Eso quiere decir que eran muy esporádicos los cierres de los negocios. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, quiere decir que hay algo que está impidiendo que eso suceda. Entonces, cuando uno ve eso, dice, todos hemos estado ahí. O sea, a veces es porque, no sé, te falta seguimiento o porque tu mente te está diciendo que no eres suficiente o porque tienes una técnica mal aplicada o porque tienes una actitud que no sabes que cargas, que también puede pasarlo, o a veces te estás juzgando más de lo que deberías, o sientes que tienes un potencial pero nunca lo has explotado, o porque la gente te dice que tienes un potencial y tú no lo sacas adelante. O sea, hay muchísimas cosas allí que a veces uno no se da cuenta que tiene. Y es eso así, ¿no, Alex? Sí, mira, yo quiero dar un punto de vista que vamos a tratar acá. Estamos hablando de enfoque, ¿cierto? Y todos coinciden que es que le falta enfoque. Entonces vamos a hablar de dos términos, por así decirlo. Todos dicen, yo quiero vender, es decir, yo quiero un resultado. Yo quiero vender el resultado. Pero el resultado es la consecuencia del rendimiento. O sea, una cosa es el resultado y otra cosa es el rendimiento. Entonces, una gente le pregunta, ¿qué es más importante, el rendimiento o el resultado? La gran mayoría dice resultado. El resultado, cuando se enfocas en el resultado, es porque estás trabajando desde el miedo, desde la ansiedad, desde la preocupación. Tengo que vender, tengo que cerrar, tengo que cumplir una meta. El rendimiento tiene que ver con ese enfoque y es, primero, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y eso me va a permitir enfocarme en esas habilidades que me van a permitir llegar al enfoque final, que es el resultado, ¿cierto? Dos, tener claridad cuál es la meta exacta que yo quiero lograr y cómo la voy a llevar de forma secuencial a lograrla. Entonces, a veces ni siquiera tenemos, hey, ¿cuál es la meta que quiero lograr? Sobre todo los que tienen empresa, no los que trabajan para una empresa, porque la empresa por lo general te pone como la meta. Pero normalmente el que tiene empresa o el emprendedor o el que está en un emprendimiento no tiene una meta y va así como vendiendo y como le dé, sin orden. Entonces ese orden empieza por, hey, tengo que traer en el rendimiento, es decir, de adentro hacia afuera. Entonces Darwin decía, el 80% es mentalidad en las ventas. Sí, tal cual. Y esa mentalidad empieza en mi autoconfianza. ¿Y cómo se gana la autoconfianza? Eso es lo que estamos haciendo. En la medida que usted vaya incorporando, asimilando y automatizando estas estrategias mentales y técnicas, su autoconfianza va a elevarse porque empieza a crear ese caminito para llegar al resultado, que es la consecuencia. El resultado no es el objetivo, esa es la consecuencia. Una ley espiritual, una ley universal, causa-efecto. El resultado es el efecto de trabajar en la causa. Hey, entonces, ¿qué me falta? Ah, no tengo enfoque, no tengo técnica, no sé trabajar mi mentalidad. Cuando no estoy vendiendo, entonces me coge la ansiedad, el estrés, una cantidad de cosas que lo que hacen es bloquear todo este sistema que es el que te permite razonar, crear estrategias, pensar, diseñar un plan para que el resultado, es decir, la consecuencia, se nos dé. Por eso es que el 90% de éxito es el enfoque, es trabajar en uno mismo. Dos, una empresa a veces tiene muchos productos, pero tú no sabes priorizarlos. Y entonces empiezas como un loco tratando de vender de todo al que caiga.
para cada producto debe haber un diseño, una estrategia, un plan. Para los emprendedores, tenés que tener claro cuál es el nicho. El nicho también tiene que ver con ese enfoque, puntar. En la medida que tú tengas un nicho y te vuelvas experto en el nicho, el enfoque se hace más fácil porque sabes hacia dónde dirigir. Los que no saben eso se llama usar la estrategia de la escopeta, disparar a lo que caiga. Cuando tienes un nicho, te estás enfocando más. Y si sabes tu nicho, sabes como los pescadores, qué tipo de pez quiere, saben a qué horas comen, a qué horas salen, qué les gusta, qué no les gusta, para poder pescarlo. Eso son los pescadores profesionales. El vendedor que no es profesional está utilizando la técnica de la escopeta, a lo que caiga. Y entonces hoy día sí es una cosa, mañana otra, pasado otra. Si no me funciona, te busco otro trabajo y sigo así pescando. O tengo una cantidad de subbrazos como un pulpo y no sé para dónde dirigirlo. Entonces uno tiene que empezar. Si tú no sabes dirigir algo pequeño, ¿cómo vas a ser capaz de dirigir algo grande? Entonces, en este proceso, también lo que le queremos pedir es que si tienes varios productos, enfócate en uno. Por eso la palabra focus, enfócate en uno. En la medida que usted cree todo ese diseño, lo asimile todo esto que vamos a aprender, luego lo puedes ir replicando en otras áreas o en otros productos. Eso también tiene que ver con el gestionar las emociones. Así, ¿cuál de todos mis productos me genera la mayor rentabilidad? O sea, me enfoco en el 20% para que me genere la mayor rentabilidad. Norma de Pareto. Pero entonces tienes que tener claridad de eso y no dejarte guiar por las emociones locas. Darwin, basado en esto, pues que quería hablar de rendimiento y resultado, vamos a este cuadrito para que entonces empecemos a meter un poquito en esa parte mental. Ok, y aquí es importante después de tener esta pregunta, cuando uno la ve aquí, dice, oye, ¿qué te impide vender más? Y se ha descubierto lo siguiente, y es que el tema de vender más tiene que ver con 4 puntos claves. Uno, falta de enfoque, que ya hemos visto, ya se empezaron a dar cuenta que es una falta de enfoque. 2, sin proceso claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la falta de enfoque me va a dar a mí una dispersión mental. Sí, ya ahorita lo hablamos más a profundidad para que lo entendamos, pero el no tener proceso hace que yo sea muy improvisador. ¿Sí? O sea, yo no tengo un proceso, entonces me vuelvo improvisador. Y al ser improvisador, pues dejo al azar muchos factores. No tengo el portafolio completo, no tengo la información completa, no tengo un producto estructurado. Por ejemplo, si eres coach o si eres de algún modelo de negocios, o como me decía Claudia en este momento, no tienes nada empaquetado. Sí, la gente te dice, entonces uno como que intenta personalizar todo al mismo tiempo, pero no personaliza nada, entonces no hay un proceso claro. No tiene técnicas ni hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una baja conversión en los cierres de negocios, ¿sí? O sea, si no tienes la técnica adecuada, entonces los hábitos no se te dan adecuadamente. Y el otro es el de motivación sin mentalidad. ¿Mm? Motivación sin mentalidad. ¿Qué quiere decir esto de motivación sin mentalidad? Que los resultados son inestables. Entonces, uno cierra dependiendo de hoy estoy motivado, no, mañana estoy motivado, y Alex, y eso pasa, ¿no? Normalmente uno dice, hoy amanecí motivado y sí voy a vender, ¿sí? ¿Te acuerdas el video que te mostré a vender mogollón? O sea, hoy estoy súper motivado, pero si no estoy motivado, pues entonces nada voy a vender, ¿sí? O el autoengaño que venden según las circunstancias. Por ejemplo, vendió porque es un día que sí o sí se vende. Wow, es que ahora sí estoy vendiendo, que es el autoengaño. O sea, se vendió por la circunstancia, por un factor externo que sí o sí vas a incrementar tu venta. Así no tuvieras estrategia. Y eso genera Claro, un autoengaño. total. Y eso cuando uno lo empieza a entender y lo empieza a explicar, entonces tiene que ver muchísimo con el enfoque, el proceso, las técnicas, los hábitos y la mentalidad. Entonces, Alex, ¿qué te parece si hablamos de ese tema para que lo llevemos a desarrollar
en un punto clave, ¿sí? De Entonces, una. antes de empezar, voy a compartirles un link, espérenme, y ya les comparto un link. Y el link lo que va a hacer es lo siguiente, espérenme un momentico. Este link, espérenme. Vamos a hacer un pequeño test, ¿listo? Y en este test, espérenme, lo pongo aquí en el chat. Chat, ¿dónde está el chat? Chat. Ah, no me deja. Todos en orden. Aquí está. Entonces, el chat que les el link que les acabo de poner los lleva a un link. Y este link tiene un pequeño diagnóstico, ¿sí? Este diagnóstico, si tú le das clic aquí donde dice diagnóstico, nos va a permitir evaluar aquí en este link, o sea, le dan clic aquí donde dice diagnóstico inicial, les va a permitir evaluar en 5 componentes claves de los que estamos hablando, en donde pudiera ser que está el meollo del asunto, por decirlo así de alguna manera. Pero vamos a hacerlo lo más honestos posible. O sea, nosotros ni siquiera vamos a ver la imagen, tú le tomas un screenshot al final y te vas a dar cuenta a ver en dónde está. Si el tema está en cuál de estos componentes, porque vamos a identificar de esos componentes uno de estos, a ver cuál es. Si es en habilidad de ventas, si es en técnica de ventas, si es en competencia técnica, si es en autoconocimiento o si es en el proceso de innovación. Entonces, si logramos detectar cuál es el punto clave de ahí, podemos partir. O sea, si no, no lo sabemos. O sea, no sabemos cuál es el obstáculo que me está impidiendo, entonces avancemos. ¿Listo? Entonces vamos a darle 5 minutos para que lo podamos desarrollar. ¿Les parece? Dale un momentico, deja entrar a este muchacho Zoom que es Sergio de México. Ya le dije que para la próxima pudiera el nombre, lo voy a dejar entrar. Ah, ok. Listo. Hola, Sergio. ¿Cómo está, Sergio? No te escuchamos. Y aquí está, excelente. Gracias. Un gusto, Sergio, Dani, Alex. ahí hay un link que acabamos de compartir para que lo entres ahí y lo llenes, por favor. Un link. Un link, sí, ahí en la Aquí en conversación. en el chat del Zoom está el link. Ah, ok. Lo abro, ok. Sí, lo abres y haces esa pequeña evaluación y al final le tomas una pantalla. Sí. ¿Listo? Vamos a ver 5 minuticos para hacer. Alex, no sé si me escuchas, pero no me permite avanzar. Ya contesté la primera pregunta, pero... Señor, ¿Eh? ¿Sí me eh, escuchas? sí, te escucho. Es que te digo, contesté la primera pregunta
Ah, no, a ver. Ah, no, perdón, sí, sí, está avanzando. Sí, tienes que, ahí te va apareciendo, tienes que Dame estar, para porque mí, está sí. cambiando las preguntas. Vale, disculpa, a mí no me aparece. Señor, don Gonzalo, don Gonzalo. Don Gonzalo me escucha. Hola, Ale, no, yo no tengo aquí nada de link. Está aquí Sí, en sí la, lo escucho, usted me oye. sí, sí, el link está aquí en el chat de acá del Zoom, no en el de WhatsApp. En el chat de Zoom, don Gonzalo. Hola Nelda, buenos días. No tardes, perdón. Nelda, en el chat del grupo de acá de Zoom hay un link para que llenes esas preguntas, por favor. Bueno, ¿alguno lo terminó ya? Cristian, ¿cómo va? ¿Lo terminaste? No, señor. Son muchas No, preguntas. No había visto no, que son son solo 50. apenas 50. Voy ahí dándole, voy como en la 19. Voy. Ok, vale. Es importante que lo hagan con calma. Igual ustedes tienen el link. O sea, lo importante es esto. Como van a tener el link, o sea, copien el link en alguna parte y si quieren más adelante lo podemos hacer bien para que se los muestre. Pero ¿de qué depende este tema? O sea, lo que queremos mostrarles es que nosotros tenemos que identificar y evaluar en dónde nos encontramos actualmente para poder lograr identificar qué es lo que nos está deteniendo, que es ese punto clave de esas 5 áreas que nosotros encontramos que tiene que ver precisamente con el desarrollo de las ventas y el proceso comercial. Puede que sea el proceso, como puede que sea la actitud, como puede que sea el autoconocimiento, como puede ser que la técnica. Entonces, o puede ser el conocimiento del producto, también pudiera ser. Porque hay personas que se enfocan en el conocimiento del producto muy técnicamente y cuando lo van a vender, pues, pucha, nadie le entiende, pero a nosotros nos enseñaron confunde y reinarás. Más o menos es el concepto de confunde y reinará. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo que pasa? Que en ese orden de ideas, pues tenemos diferentes puntos claves. El uno que ustedes vieron es las habilidades de ventas, quiere decir, ok, cómo interactúo efectivamente con el cliente, o sea, cómo de verdad yo me puedo enfocar a trabajar directamente con ese cliente y cómo puedo hacerlo. En el segundo componente tenemos las técnicas, quiere decir que es la estrategia estructurada de ventas que yo tengo. Ahí les van a hacer algunas preguntas, por ejemplo, ustedes podrán haber visto unas que ni idea, o sea,
le dirá el spin, o si conoces la Sandler, o sea, cuál es la que tú trabajas normalmente dentro del desarrollo del proceso. O si no tienes estrategia, no pasa absolutamente nada, entonces puedes poner 1 o 2 en la calificación baja. Pero también hay unas competencias técnicas del mercado y hay unas competencias técnicas que tienen que ver con lo que nosotros trabajamos a diario. Entonces, depende muchísimo de dónde te encuentras para poder identificar eso, ¿sí? ¿Sí es claro, Alex, hasta ahí el tema del... Sí, no sé si alguien dice si está claro lo que estamos diciendo. ¿Sí? Pues parece que si no hay preguntas, no hay nada. Ok, entonces, habilidades de venta vas a escuchar que es, perdón, vas a ver que es como escucha activa, dominio del lenguaje verbal, persuasión ética, storytelling emocional, gestión del silencio. Uno dice, uno no, a veces no habla de gestión del silencio, tono y ritmo comercial, asertividad comercial. En técnicas de venta, si estás usando embudos de venta, si tienes un seguimiento estructurado comercial, si estás haciendo calificación de leads, si estás usando método BANT, si estás haciendo cierres estratégicos, si estás usando un CRM, si estás personalizando el mensaje, si estás usando upselling o cross-selling, o sea, dependiendo de lo que estés utilizando dentro de la técnica comercial. En el competencias técnicas te vas a encontrar con cosas como dominio de producto, comprensión del mercado, benchmarking competitivo, que a veces no hacemos benchmarking, o por ejemplo el tema del mapeo de manejo de objeciones técnicas, o el tema de documentación, o el tema de gestión del cliente, o el marco legal ético y normativo que tiene uno dentro del proceso. En autoconocimiento te vas a encontrar con temas como la gestión emocional, tolerancia al rechazo, autoimagen profesional, propósito comercial claro, mentalidad de crecimiento, análisis diario de desempeño, el tema de afirmaciones poderosas, el tema de rutinas de enfoque diario. Y en innovación, el tema de Kaizen comercial, Design Thinking comercial, prototipado comercial, en el testing de ofertas también, porque a veces uno lanzamos ofertas y no hacemos testing de las ofertas, el co-creación de valor, y te vas a encontrar con muchísimos otros factores dentro de este precisamente. Entonces, cuando ya logras identificar, pues ya sabes qué trabajar. ¿Listo? Eso es lo importante en este punto. Pero hay uno de estos que es este precisamente, este que ustedes ven aquí, este que se llama autoconocimiento, este que está aquí, que es uno de los que más impacta a las otras 5 áreas. O sea, si uno dijera, ¿por cuál empiezo? Lo que pasa es que lo pusimos en ciclo para que lo entiendas. Pues yo pudiera empezar por autoconocimiento, yo diría que no se trata de vender más, sino de vender mejor con estructura, enfoque y autoconciencia. Y esto me lleva a ese autoconocimiento comercial, Alex, que tiene que ver con 4 factores claves: miedo al rechazo, termostato financiero, reprogramación de creencias y visualización y enfoque diario. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Pero antes de eso, yo siempre empiezo con una metáfora. Hoy en día, aunque hay muchos productos que son digitales o que vendes desde una parte digital y de pronto tu esencia, tu persona no está, al final, ¿a quién estamos vendiendo? Es a personas. Ese es el final. Y sea a través de estas nuevas tecnologías, vas a influenciar a una persona a que toque un botón. Y eso genera es todo esto que estamos hablando, todo, absolutamente todo. Entonces, hay dos factores, un factor externo que es todo lo técnico que acaba de mencionar Darwin y un factor interno que tiene que ver con ese autoconocimiento y también autoconocimiento comercial. Mira, miedo al rechazo y creo que lo voy a unir un poquito con el termostato financiero, pero miedo al rechazo. Darwin ahorita dijo que si usted no puede medir las cosas, no sabe cómo va, ¿cierto? Es más, cuando tú vas donde el médico, a mí me encantan las metáforas, el médico lo primero es que te hace una evaluación y según esos numeritos dice, hey, estás con el colesterol muy alto, hay que bajarlo a tal número. Ah, entonces usted hace toda una metodología, una estrategia para llegar a ese estado saludable. Entender ese miedo al rechazo tiene que ver con
la autoconfianza que yo tengo. Y eso tiene que ver con algo desde muy pasado, desde la infancia. Es entender qué me genera a mí eso, qué me ha llevado a miedo al rechazo. Porque no es al rechazo de esa persona, es a un rechazo, a un comportamiento, a un formato interno que te lleva a eso. O sea, no está afuera, es interno. Y desde que yo no identifique eso, siempre va a ocurrir miedo al rechazo, ¿cierto? Entendiendo que el rechazo va a ser el común denominador de toda venta. Vuelvo y repito, el rechazo va a ser el común denominador de cada venta. Y para ello es muy importante entender tus promedios. Hay un gran orador que se llama Jim Rohn y habla de la ley de los promedios. Nosotros empezamos diciendo que de 42 personas vendimos un 40% para este taller, fuera de otros. Entonces, conocemos un promedio que es el 40%. ¿Cuántas ventas debería hacer si quiero subir ese 40%? ¿O cuántos rechazos voy a tener si voy a vender un poquito menos? Es muy importante entender esos promedios, esas normas, porque te va a permitir a gestionar las emociones. Y vas a darte cuenta en el tiempo que esos termostatos van subiendo. Y la historia y la metáfora que cuenta Jim Rohn de la ley de los promedios es la siguiente. Resulta que en el mundo del béisbol, un bateador que gana mucho dinero, es decir, de los mejores, tiene un promedio de cada 10 batazos, le pega a 3. A 3, solo a 3. O sea, ¿cuántas? Por decir, el rechazo, por así decirlo, son 7 para pegarle a 3. Pero esos 3 hace que sea uno de los mejores bateadores de ese entorno. Cuando tú logras identificar tus promedios, sabes si les tienes que trabajar más rechazos o menos rechazos. Pelé decía, yo sé que para hacer un gol tengo que pegarle 10 veces al arco. Si quiero hacer 10 goles, si quiero hacer 3 goles, tengo que pegarle 30 veces al arco. Eso es la ley de los promedios. ¿Por qué? Porque sí o sí nos van a rechazar. Si tú le tienes miedo al rechazo y no has trabajado eso para identificar de dónde viene heredado eso o de dónde lo aprendiste en tu infancia, esto va a hacer que tú no logres avanzar en las ventas. Porque si no tienes buena inteligencia emocional, si no tienes perseverancia, si no tienes carácter, lo que decía Darwin ahorita es que en la primer rechazo te rindes, se frustra. Por ejemplo, Diana que maneja un equipo grande de vendedoras, cuando hemos hablado en los procesos, me cuenta que mucha gente se frustra, se rinde, termina abandonando el puesto porque dice que eso no es para ellos. Y un vendedor, y no solamente un vendedor, una persona exitosa sabe que el común denominador va a ser un no. O sea, un rechazo. Pero ese no significa literalmente no, como dijo Darwin. Cuando tú tienes el concepto y lo entiendes, entonces Darwin nos dijo que nos dice no entre 4 y tantas veces, ya sé que puedo seguir avanzando porque voy entendiendo mis promedios. Esos números que nos dio Darwin son generales. Tú tienes que en tu proceso identificar cuáles son tus promedios. A ti, por cuántos no tienes una venta. Y hacer tu franja de éxito, tu franja de promedio. Lo tienes que conocer. Yo conozco, y yo sé que Darwin también sabe, que para una venta, a cuántas personas les tiene que ofrecer el producto. Si no, uno se frustra. Y es la forma de vencer esa frustración, ese miedo al rechazo, es ciencia. Y la ciencia es conoce tus propios promedios. Y para eso haga un programa, copie, escribe, 10 ventas, de las 10 ventas me dijeron no, y mes a mes. Y vas a empezar a identificar qué meses tienes ciertos promedios, qué meses tienes otros promedios, en general cuánto tienes tus promedios,
Y eso va a generar algo que llama el termostato financiero, que empiezas a identificar, yo tengo Alex, un señor. pero antes de eso es muy importante que identifiquemos esto, que cuando usted tiene miedo al rechazo, puede pasar que tengas miedo a que te digan que no. Y Sí, en ventas es terrible que te dé miedo el no. O sea, no. no puedes tenerlo. ¿Por qué razón? Porque si usted está con miedo al no, hace que sienta usted que el cliente no valora lo que usted ofrece. ¿Sí? O sea, es un sentimiento. Y este miedo en ventas hace que usted paralice las llamadas y que usted no haga cierres. ¿Por qué? Porque no los vas a hacer con firmeza. Porque como ya sintió un no y en su concepto, en su mente, en alguna parte, dice, debe ser que es que mi producto no es lo suficientemente bueno, mi servicio no es lo suficientemente bueno, entonces eso va a impedir que eso suceda. Entonces es muy importante que usted normalice el no. El no. En ventas, cuando usted normaliza el no, es que si usted pudiera hacer que en su mente pasara que cada vez que le digan un no, es que me estoy acercando a un sí, ¿sí? Entonces entrenamos la mente como parte del rechazo y eso Tal hace cual. que ese rechazo se vuelva un proceso y ese proceso ya no se vuelve un juicio. Es que el tema en el problema que tiene el rechazo está es en el juicio. Si yo digo, cada Porque vez te que lo me tomas dicen no, me personal. acerca al sí, entonces entreno mi mente. Pero también puede pasar de alguna manera de que si yo no hago un reencuadre emocional, por decirlo así de alguna manera, pues todo el tiempo voy a tener una narrativa negativa en mi mente, todo el tiempo, narrativa negativa. Entonces, casi que yo les puedo decir es esto. El día que yo aprendí a que no importa si hago el negocio o no, vas con una emoción de cerrar el negocio, pero cuando vas con todo en la mente cargado, que te van a decir que no y luego después lo voy a embarrar, ahí es donde tenemos el inconveniente. Es que mira, literal, ese no, pero tienes que conocer los promedios de cuántos no eres capaz de soportar. Es como cuando uno va a entrenar, uno sabe cuánto kilo es capaz de mover. También, cuando tú conoces tus promedios de no, normalizar el no, como dice Darwin, no te vas a dejar afectar emocionalmente. Ese miedo al no hay que eliminarlo porque cambia el no por una nueva oportunidad. N de nueva o de oportunidad. No es una nueva oportunidad. O no es que estoy más cerca de alcanzar ese porque estoy llegando a mis promedios. Tres, lo otro es que el miedo, ese miedo al rechazo del no, no es el no a la venta. A nivel consciente, sí, a nivel inconsciente es una estrategia aprendida de la infancia. De cuántas veces te dijeron, no toque, no haga, no esto, no esto. El cerebro no entiende que no te van a decir en una venta. El cerebro conecta neuroasociativamente todos esos no que nos dijeron en la infancia. Por eso nosotros siempre hablamos que hay que trabajar el tema de autosanación. Porque es que una cosa, el no que yo tengo de adulto, que es el no a la venta, me da miedo, pero es que no, tú no le tienes miedo a ese no inconsciente. Conscientemente, de pronto me dice que no. Inconscientemente, ese no está asociado a muchos no que te dieron de niño. Y te pegaban, no haga esto y no haga esto. Entonces, casi que ese no es una neuroasociación, lo llamamos anclaje en programación neurolingüística, a esa venta, el miedo a que me digan que no porque ya ese no está asociado a castigos, 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 castigos. Entonces, por eso es empezar a entender ese trabajo de adentro hacia afuera, y venga, ¿de dónde sale esa esencia de no? ¿De dónde sale esa esencia de no? ¿Cuál es esa emoción que me genera el que me digan que no? Reconocer la emoción es muy importante porque te está dando un indicio de cuál es el origen. Y tú puedes trabajar la parte desde acá, si ya no le tengo miedo al no, le voy a decir, pero llega un momento que te va a volver a afectar porque no encontraste el origen. Y es como una matica cuando tú arrancas la maleza por encima y al mes vuelve y aparece la maleza y vuelves y la arrancas. Hasta que no saques la raíz de la maleza, eso va a aflorar. Entonces, ¿qué puede pasar cuando tú trabajas de la forma consciente de, no, sí, ya sé cuáles son mis promedios, mis no, y tengo que hacer esto? Va a llegar un momento que la raíz va a aflorar y algo externo te lo va a detonar. Entonces puedes tener promedios
altos donde crees que has vencido el no y vas bien, y algo te lo detona y para abajo. ¿Les ha pasado eso? No sé a quién le ha pasado eso, que va bien y usted cree que ya superó eso y ¡pum! De un momento a otro vuelve y conecta con esas emociones. Porque es que yo no puedo desligar a la persona, al ser, con el vendedor. El vendedor primero es persona. Si yo trabajo la persona, el vendedor aflora. ¿Me hago entender? Esto siempre va de la mano, siempre va de la mano. Por eso nosotros trabajamos todos esos procesos en conjunto. Hoy en día, a muchos vendedores los están mandando a entrenamiento emocional. Mire, Darwin estaba diciendo, el 80% de las ventas son emocionales. Hay un libro que se llama Véndele a la mente y no a la gente. La técnica se aprende, pero las emociones se gestionan. Y si no sabes gestionarlas y no sabes el origen de esas emociones negativas, van a bloquear todo lo técnico que usted sepa. Lo vas a bloquear. Entonces, ese es el primerito, miedo al Sí, rechazo. sí. Y ahí lo conectas, Alex, precisamente con el segundo. Acabo de ponerles una definición ahí en el grupo de WhatsApp que dice que el Vamos a verla. termostato financiero es el límite inconsciente de cuánto crees que mereces ganar. Límite inconsciente de cuánto crees que mereces ganar. Si su termostato está programado para 2 millones, cada vez que usted se acerque a 3, cada vez que te acerques a 3, adivine qué va a suceder. De para abajo. El autosaboteo, sucede el autosaboteo. Cuando yo escribí este libro, yo entrevisté a un piloto y él me decía que habían dos momentos muy importantes en el vuelo, el despegue y el aterrizaje. Y Diana me lo va a corroborar y Darwin me lo va a corroborar. ¿No les ha pasado, o ustedes que han trabajado con vendedores, que cuando el vendedor se está acercando a la meta como que se relaja? Y llega el día de cierre, el último día, a correr. Ay, güey, madre, nos faltó. Pero venga, si ibas también porque te relajaste en los últimos momentos. Y tiene que ver precisamente con el termostato financiero inconsciente. Ay, yo no merezco más, yo no puedo ganar más. Entonces, eso es inconsciente. Es que el inconsciente es más poderoso que el consciente. Hoy estamos hablando de una forma diferente de ventas que en la época antigua, donde era técnica, 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 técnica. Hoy en día es más ventas psicológicas que técnicas, aunque van de las dos, como decían ahorita. Las dos tienen que ir a la par. Usted no puede hacer frijoles sin sal porque la sal es maluco, ¿cierto? Pero tienes que saber qué cantidad de sal le tienes que echar. Lo mismo, qué cantidad de parte técnica y qué cantidad de parte emocional para lograr explotarla, sacarla. Y entonces entender mi termostato financiero hay que hacerlo. Entonces, ese termostato inconsciente, ¿cómo lo hago consciente? Cuando soy disciplinado y cada mes registro mis ganancias. Inclusive, ojo, haces la primera de las ganancias, entonces te va a dar como unos números así, sumas y promedias por los 12 meses y te da un número, un promedio. Ese es tu termostato financiero Alex, general. acabo de compartirles al grupo de WhatsApp. Dice, ¿cuál ha sido mi ingreso promedio en los últimos 6 meses? Ah, Sí, en los perfecto. últimos 6 meses. Entonces ahí ya detectan cuál es el termostato. Sumas, divides entre 6. Si te da $1,000, $5,000, $3,000, $10,000, si estamos en México, si estamos hablando de otro lado, ese es tu termostato Ese es financiero. tu Entonces ahí es termostato. donde está el límite para poderlo romper. Ojo, ojo, pues lo que voy a decir, ese es el general. Pero hay otro termostato que es la representación del dinero que me merezco tener. Entonces usted hace lo mismo, pero sumas y restas entre las ganancias y los gastos y cuánto me queda. Y ese es el verdadero termostato. ¿Cuánto me siento merecedor de tener libre? Que ese es un castigo muy duro, porque a muchos le va a dar en menos. El termostato financiero general es cuánto me gano inconscientemente y con esto es que sobrevivo. O sea, pero cuando tú haces la suma y la resta entre los gastos y lo que devengas, ese sobrante, el que dice, hey, este me quedó libre, esto es lo que puedo ahorrar, es el termostato de merecimiento financiero, el termostato de libertad financiera. ¿Cuál es tu termostato de libertad financiera?
Porque normalmente uno trabaja es para eso. En un final decir, hey, me siento libre financieramente. O si tú vas a trabajar solo para sobrevivir, quédate con el primero. Quédate con el primero. Porque yo conozco gente que gana mucho dinero, y cuando esa se resta, queda en menos. Y conozco Claro. gente que gana más poquito y entre las sumas queda en positivo. En cualquiera. Y Alex, y una forma para que entendamos una forma de romper esto, lo que pasa es que a veces es complicado entenderlo así de una vez, pero existe, creo que ustedes han escuchado, Alex, algo de victorias diarias, creo que han escuchado, yo esto le llamo, es un modelo que se llama modelo de expansión progresiva, ¿sí? El expansión progresiva, ¿qué es? Que cuando yo pido, o sea, cuando yo decido romper ese límite, o sea, cuando yo digo, voy a romper ese límite, superando mis límites psicológicos, ¿sí? En lugar de querer duplicar las ventas de un mes a otro, debo empezar a hacerlo poco a poco con microexpansiones controladas y constantes. ¿Por qué razón? Porque si no, el cuerpo y la mente van a generar una resistencia interna. Entonces, ¿qué pasa? Su mente se resiste inconscientemente. Es que el tema es por lo que es inconscientemente a cambios bruscos. ¿Sí? Bruscos. Entonces, cuando usted le dice, yo quiero pasar de 3 millones, quiero pasar de $1.000 a $2.000, usted, el solo número de decir, voy a pasar de 3 millones a 20 números, a 20 millones, casi que como que les puedo decir que se activan unas alarmas mentales que dice, esto no es posible para mí. Sí, esto no es Literal. posible para mí. Entonces, si usted lo que hace es, en ese cambio progresivo, es, voy a pasar de un cambio a un 10%, a un 20%, su mente sí lo empieza a aceptar y lo procesa, pero tiene que permitirse que hagan nuevas acciones, porque si no, no lo puede hacer. Y identificar el punto clave donde estoy es lo que me permite saber hacia dónde me va a mover. Es que es lo mismo que con lo que empezó Alex. Uno no puede, ¿cómo es? Cualquier orden, cualquier lugar te lleva, ¿cómo es Si que uno no dice? sabe para dónde va, Ajá, cualquier sitio cualquier le cosa te sirve. lleva a ese lugar, ¿sí? Vea, es que Darwin tiene mucha razón ahí, y es, hay nuestro cerebro fue algo evolutivo, y los primeros cerebros se llaman instintivo emocional, lucha, huida o ataco. Cuando yo tengo un termostato financiero X de 5 millones, pero, fue madre, voy por 20 millones, eso a nivel consciente todo el mundo quiere, uy, claro, yo quiero 20 millones, pero se prenden las alarmas de ese cerebro instintivo emocional, y entonces te vuelves reactivo, o de alguna forma te autosaboteas y te escapas para no hacer las llamadas que tienes que hacer. O sea, porque el cerebro entiende, oiga, eso está muy grande, eso es peligroso, eso es nuevo. Tal vez eso nuevo, como es nuevo, me puede matar. Así lee el cerebro. Y entonces empieza el autosaboteo. No, mañana hago las llamadas. No, mañana estudio estas técnicas. Y empieza uno a postergar, a procrastinar. Y pasan los días y usted dice, ay, mi madre, pero vea, es que no he logrado. ¿Cómo así? A mí ese curso no me sirvió. Es que las técnicas es muy fácil de aprenderlas. Ni siquiera nos necesitan a nosotros o a alguien que es tan experto en eso. Si usted mete internet, le va a dar un montón de técnicas. El tema es por qué no las has estudiado y no has respetado el proceso de incorporarlas, asimilarlas y automatizarlas. Eso es un proceso. Y mucha gente se queda solo en asimilarlas. Recibe la información, uy, tan bacano, sé nuevas técnicas, pero ¿por qué no las aplica? Primero, no las asimiló, y asimilarla es cómo esa técnica funciona en mí. La técnica no varía, pero la forma como lo aplico es independiente para cada uno, porque hay un principio que llama el principio de la individualidad. Entonces, también tengo, por eso es el de asimilar. Y en la medida que voy repitiendo cómo lo asimilo y me funcione, y lo practico, lo automatizo, ya es cuando la técnica realmente empieza a ser efectiva. Ya no tengo que pensar en el librito, ¿cómo es la técnica, verdad? Tengo que hacer la técnica que me explicó Darwin de yo no hay que... Ay, así no funciona, así no funciona. Funciona es cuando está en automático, fluye. Y cuando fluye, convences al otro, porque está siendo real, no estás leyendo un guión. Y el inconsciente colectivo del otro siente, hey, este man no sabe.
o está tratando de seducirme, está tratando de convencerme, o está tratando de engañarme. O sea, el inconsciente colectivo de otro va a decir, no le creo. Hay algo que no me deja creerle. Por eso la confianza es fundamental. El 90% de una venta es emociones, conexiones, amistades. Una de las personas más grandes que sabe de ventas se llama Brian Tracy y él dice que todo empieza por la confiabilidad, por la confianza. Es más, él dice que que en el pasado solo el 10% tenía que ver con conocer y acercarme al cliente, perdón. Y hoy, en la actualidad, está hablando de un 40 a un 50% de la energía en generar confiabilidad. Para redondear esta primera parte de Darwin y sigamos al siguiente, quiero decir que entonces hay que respetar el proceso, hay que respetar el proceso de cómo conecto con el cliente, enfocarme cómo desarrollo técnicas para acercarme al cliente. Y el primer paso es, primero tengo que ser confiable conmigo mismo. Yo no soy confiable conmigo mismo, el inconsciente colectivo del otro no me va a creer tampoco a mí. Punto, ahí muere todo. Entonces, póngale mucha energía, es que el 40 al 50% es casi toda una venta. Confiabilidad, confianza, generar confianza en el cliente. Entonces, mire, autoconocimiento comercial, sí, primero en mí, luego en todo el proceso de entender mi producto o servicio. Ya hablamos del miedo al rechazo, ya hablamos de termostato financiero. Vamos para Y reprogramar. Alex, y precisamente lo que vamos a trabajar tiene que ver con la reprogramación de creencias y la visualización y enfoque diario. Eso es a lo que queríamos llegar después de pasar por toda esta información que le hemos compartido, porque cuando uno está hablando de reprogramación, precisamente de esas creencias, y cuando uno está hablando de que, pues yo no, yo digo, o sea, yo honestamente decía, yo no tengo creencias que hayan debilitado las ventas que yo hago, alguna cosa, pero si yo pienso realmente qué es vender, a veces digo, ojo, pucha, yo creo que vender es presionar y a mí no me gusta que me presionen. Entonces yo mismo rompo, o sea, no hago presión porque tengo la creencia que es presionar. O a veces empiezo a ver que sí tengo creencias acerca de las ventas y cuando veo esto digo, vender, es que vender es molestar. No, es que a la gente no le gusta que le vendan. Es que yo no soy bueno para cobrar. O sea, hay muchas cosas que uno tiene en cuenta ahí y eso hace parte precisamente de esas afirmaciones, de esa repetición diaria que vamos a hacer, de ese reescribir creencias con preguntas. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vender fuera a servir? O sea, hay muchos conceptos en los cuales uno los puede ubicar desde otra perspectiva. Entonces, entendiendo esto en reprogramación de creencias y visualización de enfoque diario, pues es donde entramos aquí, Alex, a explicar cómo funciona el Focus 360 para que lo entendamos. ¿Sí? Pero primero, pregúntale a la gente si esta información que les hemos dado hoy ha sido útil. ¿Creen que es útil para ellos? Escríbanos ahí. A ver, escríbanos. Ok. Voy a preguntarles. Ya les pregunto, ¿cómo les ha parecido esta información? ¿Ha sido de valor para ustedes? Listo. Ok, escríbanos en el chat o en el WhatsApp a ver si ha sido de valor. ¿Listo? ¿Por qué me causa gracia? Porque estamos en vivo con la gente aquí. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el reto, Alex? Vamos a explicar bien cómo funciona esto para que cada uno pueda salir adelante, porque nosotros ya lo hemos hecho. Recuerden que ninguna cosa que nosotros enseñamos no lo hemos hecho, ni lo hemos testeado, ni lo hemos probado. Entonces, funciona de esta manera. ¿Por qué 21 días? Primera pregunta, Alex, ¿por qué 21 días? Bueno, porque 21 días hace parte de la primera fase de generar un hábito. Mira lo que estoy diciendo, primera fase. Es una mentira que en 21 días se genera un hábito. Se genera la primera parte de la fase de generar un hábito. Entonces estamos por etapas. Estamos con esa primera etapa de reprogramación. Generar un hábito. Ok, hay estudios que decían antes, en los años 50 y en los años 70, que un hábito se reprogramaba en 21 días. Entonces luego pasó a 66, luego pasó a 300 y pucho.
entre más uses el celular y más multitask crees que seas, menos tiempo, digo, más tiempo vas a tener que tener para el tema de los hábitos, ¿sí? Y el segundo punto tiene que ver con cómo entrenar el enfoque como músculo comercial. ¿Qué quiere decir esto? Como nos vamos a basar solo sobre el enfoque, vamos a trabajar tres áreas: la parte mental, la parte de acción y la parte de estructura, ¿sí? ¿Qué nos va a llevar a poder elaborar o a poder cerrar esas ventas que estamos buscando, ¿sí? O sea, dentro de este trabajo que vamos a estar ejecutando, durante este tiempo, ¿cómo va a funcionar? Pues ustedes cada día van a recibir un video y un reto, pero ustedes van a tener una bitácora Ya se personal las de voy a enviar avance, ya mismo las voy a enviar. ¿sí? Para que envíes la bitácora personal de avance precisamente, donde vas a registrar la información de lo que estás llevando a diario. Es exactamente lo mismo. No sé si ustedes han escuchado que a veces le dicen a uno, usted debería ser agradecido, ¿sí? Que la base es ser agradecido, pero luego uno dice, ay, a mí se me olvidó agradecer ayer, ¿sí? Es que es el mismo concepto. Si tienes un diario de agradecimiento, todos los días lo estás haciendo. Entonces, en este orden de ideas, cuando ustedes reciban el video, van a tener una estructura de información. ¿Ya lo compartiste? Ya lo compartí. Ok, ahí en el grupo, entonces ustedes se van a encontrar precisamente con un documento base que es el que se llama bitácora, que tienen en el, espérenme, les comparto. Mientras que compartes, yo le voy diciendo algo, muchachos, como es un reto, cada día vamos a enviar el reto. No haga el reto 2 si no ha hecho el reto 1, porque esto tiene una secuencia lógica. Vuelvo y repito, no haga el reto 2 si no ha realizado el reto 1. La idea de esto es que no se deje acumular porque tampoco va a funcionar. Aquí el tema de la disciplina es muy importante, es decir, el lunes que arrancamos en la mañana enviando el reto, ojalá en ese día hagan el reto, no esperen hacerlo el otro día, porque se les va a acumular con el día 2 y de pronto el 3 y así no va a funcionar tampoco. Pequeñas victorias diarias, por eso es reto, pequeñas acciones. Entonces, el día 1, ese mismo día, la idea es que hagan el reto, no dejen acumular. Ok, y en ese orden entonces ustedes reciben esta bitácora personal del reto Focus 360, pero si ustedes se dan cuenta, estamos donde dice ventas 21D, quiero decir que es el reto de 21 días que vamos a realizar de ventas. Aquí te dice, tu enfoque no depende de ti mismo, del tiempo que tienes, sino de la decisión que tomas. O sea, es lo que decía Alex, hacer el reto el mismo día, ¿ok? Nosotros vamos a estar haciendo el reto con ustedes también, o sea, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiere decir? Porque esto también para nosotros es de mucho valor, que nosotros también vendemos, nosotros también tenemos nuestro negocio y demás. Entonces, vamos a hacer ese reto y al finalizar les diremos cómo nos fue y qué hicimos durante el periodo de este tiempo. Entonces, cómo funciona cada uno de los días, del día 1 al 21. El reto del día, entonces ustedes resumen el reto, quiere decir, el video va con una idea clave, entonces usted la pone aquí, su objetivo del día, las acciones realizadas, la frase o idea poderosa del día, la reflexión que tienes, qué logré, qué pude haber hecho mejor, cómo me sentí al ejecutar el reto y cuál será el compromiso para mañana. Eso es exactamente lo que vamos a realizar día a día hasta completar el reto de los 21 días. Claridad, dudas, preguntas. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos para el reto? Vamos a ver cómo nos va, porque yo tengo mucha... Nosotros lo hicimos solos y nos pareció buenísimo por los resultados que obtuvimos y esperamos que esos mismos resultados se puedan ver en ustedes y genial poder tener un testimonio de alguien que diga, fue pucha, la saqué del estadio y la reventé, buenísimo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Es claro el ejercicio? Cada fin de semana, o sea, son 3 semanas, cada fin de semana vamos a dar una reflexión, como un análisis de lo que pasó en esa semana. A ver, hagas un feedback de qué pasó, porque la idea es, como digo, que cada semana haya como una escalita de, hey, si estoy avanzando, esto está dando resultados. ¿Listo? ¿Claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien?
Muy claro todo, muchas gracias. Ok, súper. Y ahí, entonces ahí ya vamos a saber si nos vamos Te a iba a hacer una enfocar por el pregunta. lado comercial, por el lado de técnica, por el lado de... No, recuerden hacer la evaluación de las 50 preguntas que les pusimos allí para que sepan cuál es el área donde más se tienen que desempeñar, porque al finalizar les vamos a dar una surprise de los 21 días. ¿Listo? Pero tenemos que tener ese dato que tienes ahí. Nati quiere hacer una pregunta. Hola, pues es una pregunta más desenfocada a esto. Yo quiero saber es el tiempo en el que nos vamos a demorar, o sea, cuánto tiempo nos quedamos en las reuniones para así saber cómo la organización que uno tiene, ¿cierto? Porque digamos que yo tengo una reunión a las 4, entonces ahí yo sé, bueno, me demoro 1 hora, 2 horas, hora y media en cada reunión. Esa pregunta está muy buena y la respuesta mucho mejor. El ¿Cuál reto es es? que el reto es que nosotros enviamos un video en la mañana. Usted verá a qué hora lo ve y a qué hora lo hace. El video no va a pasar de más, o el audio no va a pasar de más de minuto y medio, 2 minutos. Ahí está explicado todo. Ya usted lo hace durante el día. O sea, no es que vamos a hacer reuniones en vivo como lo estamos haciendo en este momento. Solo la última sesión es después de que terminemos el reto. Hay otra sesión como esta para mirar pues como todo lo que pasó, pero el reto es en el grupo. Ya no nos conectamos así, es todo por chat. Perfecto. Gracias. Y de ahí va a partir de qué tan autodisciplinado eres, ¿sí? Porque esto es súper autodisciplina, ¿ok? Porque el reto nadie va a estar viendo si lo hiciste o no lo hiciste. Si en alguna parte dice contacta 5 prospectos y tú decides no hacerlos, pues no pasa absolutamente nada. El tema es el resultado final. No te fijes en el resultado, Alex lo decía hace un momento, sino en el proceso, en el rendimiento que tienes para poderlo lograr, porque eso te va a generar es hábitos durante el transcurso del tiempo. ¿Listo? Alex, creo que ya terminamos. Fue un gusto haber compartido con ustedes. No sé si tienes algo más. No, no más. Queríamos hacer un ejercicio, pero ya está muy tarde. La idea es que sean autodisciplinados, manejen sus emociones, dejen de, no posterguen, no se adelanten ni acumulen tareas porque no les va a funcionar. Ya lo hemos practicado, solo funciona si eres paso a paso, pequeñas victorias diarias. No por hacer más quiere decir que obtengan mejores resultados. Es cada cosa en su lugar. Y Alex, otra cosa, recuerda que cuando lo hicimos la primera vez nos saltábamos, porque uno también es a veces indisciplinado, ¿no? O sea, no crean que uno es, ah, ok, eres el súper disciplinado porque no funciona así. Ustedes, yo Ah, no. Cuando uno se saltaba cosas, o sea, lo que quiero entender es, creo que es Jim Rohn el que lo explicaba alguna vez, decía algo así como si tú dices todos los días voy a lanzar una piedrita al río y entonces mañana decido, no, ay, qué pena, se me olvidó lanzar la piedrita, entonces mañana lanzo dos, no funciona así. Te toca retomar el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si te saltaste uno, no te lo saltes, sino busca es hacer el que está en la parte Devuelvas, anterior exacto. a ese resultado, porque todo tiene un proceso para lograr el objetivo, ¿vale? Entonces el éxito depende 100% de ustedes. Nosotros les estamos dando la estructura, pero depende de que sean disciplinados, que lo hagan tal cual como lo estamos haciendo. En programación neurolingüística llama modelar la excelencia. Tony Robbins lo habla como, pone el ejemplo de un pastel. Y él dice, para hacer un pastel, yo tengo que saber exactamente las medidas, cuándo aplicar una cosa y otra. Eso es lo que le estamos diciendo. Tal cual como se lo estamos diciendo. No dejes acumular si quieres, pues, como ver el resultado. Entonces, chicos, no siendo más, muchas gracias. Los que no entraron, pues les vamos a entregar la grabación para que lo puedan ver, porque hoy mucha gente, varias gente no pudo. Hoy entraron 11 y son como 17 si no me equivoco. Entonces me escribieron por interno que si lo grababa para ellos poderlos ver. Muchas gracias a todos, Darwin. Nos estamos viendo. Dianita, un gusto saludarte. Cristian, Éxitos para todos. Chao, chao. Chao, gracias. Vale. cualquier Chao. pregunta la hacen por el grupo. Gracias. Sí, señor, chao.